Y el día que decidí estudiar lenguas indígenas, podía entrar por Santa Marta muy fácilmente, o podía entrar por Riohacha muy fácilmente, pero decidí hacerlo por Valledupar, ¿no? Conocer a estas personas que llegaban. Mi abuela tenía una fonda, ella era norte-santanderiana y vivía en el barrio del Carmen, y tenía una fonda, y allí llegaba un arhuaco a almorzar y hablaba con ella. En Barranquilla uno no podía tener esta imagen de esta persona, ¿no? Pues yo nunca preguntaba nada, simplemente oía que él llegaba, hablaba con ella y quedaba la imagen de ese ser tan especial que al regresar a Barranquilla pues ya no está presente, pero permanece en la memoria. En la Universidad del Atlántico, bueno, avanzado en los estudios, empecé a averiguar quiénes eran, y hay una montaña que no se ve en Barranquilla, pero que cuando no existía el puente Pumarejo, de Barranquilla se iba hasta Ciénaga en lancha, y la sierra aparecía y desaparecía, ¿no? Entonces, todo eso es un mundo, un imaginario que queda, y empecé a averiguar que había indígenas en Colombia que hablaban otras lenguas diferentes al español. Y cuando llegué a la universidad, en las clases de lingüística, empecé se diría hoy, a perseguir a los profesores de lingüística, sobre todo en la clase de universales y específicos lingüísticos. El profesor siempre ponía ejemplos de las lenguas de la Sierra Repoluca de México, lenguas indígenas o de lenguas asiáticas o de lenguas caribeñas, pero ya yo tenía un conocimiento de que había muchas lenguas en Colombia y que había unas lenguas que eran muy cercanas, como las de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y le decía al profesor que por qué no nos ponía ejemplo de esas lenguas se hablaban. Hasta que un día me dijo: vea, si usted está interesado en ese tema, y si algún día tiene la oportunidad, estúdielas, porque no se conoce nada sobre las lenguas indígenas de Colombia. Y yo regresé al banco y dije: bueno, esa oportunidad, ¿cuándo va a ser? Y se presentó un día, estando estudiando en el Instituto Cario Cuervo, Lingüística Hispánica. Como molestaba mucho con la cuestión de las lenguas indígenas, el decano me mandó a llamar una vez y me dijo: aquí vaya a la Universidad de los Andes, van a abrir una maestría en etnolingüística. Yo para los franceses, etnolingüística es antropología lingüística, ¿no? O sea, una maestría en antropología lingüística, pero a la vez, como era una maestría dirigida por franceses que habían investigado 20 años en Colombia, ya se iban a pensionar, y decidieron, del CNRS de Francia, decidieron armar una maestría en lingüística para formar un grupo de investigadores en lingüística de las lenguas indígenas, ¿ya? Entonces fíjense cómo todo va como casando. Y yo llego a esa maestría, y en esa maestría, pues, en el Cario Cuervo ya yo había decidido que iba a trabajar el español de los arhuacos, y esa fue mi tesis en el Cario Cuervo, el español hablado por los arhuacos. Pero ya en la Universidad de los Andes, ya el trabajo era propiamente sobre lenguas indígenas. Y allí yo he decidido seguir trabajando con los arhuacos, pero Landa Buru, que era el director, el francés director, bueno, vasco, ¿verdad? Que trabajaba con los arhuacos, me dice: no, es con otro grupo, porque ¿qué hacemos todos trabajando la misma lengua si se necesitan tantos lingüistas de tantas lenguas? Entonces, cuando yo pasaba para donde los arhuacos, siempre en la casa indígena me decían: pero hay un grupo que se llama huihuas, ¿no? Son los huihuas. Y yo les propongo: bueno, entonces si no puedo con los arhuacos, me voy para donde los huihuas. Y así fue cuando llegué ¿hace cuántos años? Hace muchos años ya, más de 30 años. Más de 30 años trabajando con los huihuas, dando de vuelta a la lengua romana, mirando sus escrituras, etcétera, etcétera, y bajo la protección del Mamo Romando y de otros mamos, el Mamo Marco Nieves, que ya hoy desafortunadamente no están con nosotros, pero de verdad recibí un conocimiento y una percepción de una Colombia que la mayoría de los colombianos no conocen, ¿no?
digamos que somos una élite. En mi país somos 42 lingüistas que hacemos esto. Antes, no sé cuántos lingüistas habrá en Colombia, pero hay muchos. Muchas veces se prefiere trabajar aquellas lenguas de mayor prestigio, de supuesto mayor prestigio, como el inglés o el francés, y nos olvidamos de que aquí hay 68 lenguas, 66 indígenas y 2 criollas que necesitan, y de acuerdo con la legislación, obligan a las universidades a hacer frente al estudio de estas lenguas, a protegerlas y a trabajar porque no desaparezcan, porque si no han desaparecido durante más de 500 años es porque van a tener un futuro o tienen un futuro provisorio. Ese es el como la historia de por qué Valledupar, ¿no? Empieza con la historia de la abuela, pero luego lo que yo le digo a mis estudiantes, generalmente, sobre todo a los de pregrado, es que los sueños intelectuales siempre se cumplen. Son sueños que solamente dependen de uno. Uno se enamora y ese sueño se acaba. Es posible que se acabe, ¿verdad? Porque no depende de mi voluntad. Pero si yo me enamoro tengo un sueño intelectual, seguro que por alguna razón, de pronto no mágica, pero sí se dan las circunstancias, esos sueños intelectuales son los más seguros de cumplir. Bueno, la doble alegría es estar en una universidad como la Universidad Popular, que nunca había venido. Conozco todas las universidades casi de Colombia, pero paradójicamente la Universidad de César no, y finalmente pues se da. Segundo, trabajar a la par de 2 profesores de aquí de la Universidad de 3 profesores de aquí de la Universidad de César que estuvieron en la maestría en lingüística, y ya esto es el mayor placer que puede recibir un maestro, ¿no? Presentarse ante un auditorio con quienes compartió sus conocimientos. Eso es una alegría muy profunda. Y tercero, hablar para ustedes. Y como estamos en familia, yo les pediría que se corrieran un poquito para estar más cerca, más unidos, y poder pues, compartir por lo que vamos a compartir todos los que estamos en esta jornada de hoy con ustedes en familia. Yo me considero ya de la familia de la Universidad de César, y por eso les pediría que se corrieran un poquito. No sé si este micrófono... Sí, discúlpeme, ¿sí? Le pedimos a los estudiantes, porque la profesora va a hacer su... Claro, los estudiantes y a los docentes que por favor ocupemos estas sillas de acá enfrente, porque la profesora va a estar sentada, entonces mucho mejor, ¿no? Pueden estar como más cerca de la conferencista. Entonces, acerquémonos sin miedo. Los colegas que están allá atrás, profesores. Bueno, el tema que yo traigo para hoy es los estudios sobre el patrimonio lingüístico del Caribe colombiano. Ya hemos hablado de las lenguas indígenas, ya ustedes saben porque están en uno de los departamentos con mayor afluencia de grupos indígenas que hablan sus lenguas, porque por ejemplo en el Atlántico tenemos los mocaná, pero la lengua mocaná se perdió. Aquí ustedes tienen muchas lenguas, pero además de las lenguas indígenas en Colombia está lo que la ley 1381 de 2010 trata de proteger, ¿no? el patrimonio considerado como lenguas nativas. Esas lenguas nativas son, además de las lenguas indígenas, las lenguas criollas, que son 2, la lengua de Palenque, de San Basilio de Palenque, o el palenquero, y la lengua, el criol de San Andrés, o creol de San Andrés, que también es una lengua criolla. Más adelante vamos a mirar cómo está constituida las lenguas criollas.
Y además de eso hay una lengua que se considera protegida, aunque no se desarrolló aquí en nuestro territorio, pero que el Estado colombiano la protege por su antigüedad de estar aquí, que es la lengua de los gitanos. La lengua, el romaní, la lengua de los rom, también conocido como gitanos, que también todavía hay gitanos en el Caribe colombiano. Además de eso está el inglés de San Andrés, o sea, no el criol, sino el inglés. Los sanandresanos hablan 3 lenguas: español, o voy a empezar como por la lengua materna, que es el criol, luego inglés sanandresano y luego español, ¿ya? Y finalmente, pues el español, que es la lengua que hablamos todos, en un alto porcentaje, un altísimo porcentaje de hablantes de esta lengua, debido a la protección que ha recibido desde que llegaron los españoles hasta nuestros días, hasta el 2010, cuando el Estado colombiano promulga la Ley 1381, que es la Ley de Protección de las Lenguas Nativas, también conocida como la Ley de Lenguas, ¿no?, en el Estado, aquí en Colombia. En este sentido, podemos resumir que el patrimonio lingüístico, vamos primero a ver qué es el patrimonio, de qué se trata ese patrimonio, qué contiene, y luego vamos a ver cuáles son los estudios que se han realizado. Entonces, el patrimonio lingüístico caribeño o del Caribe colombiano está constituido por 3 lenguas indoeuropeas, que son español, inglés y el romaní, o sea, la lengua de los gitanos. Esas son 3 lenguas que llegaron a nosotros a partir de las colonizaciones que se dieron con la llegada de los españoles. Luego están 2 lenguas criollas, el palenquero y el creol. Palenquero en el departamento de Bolívar, Palenque de San Basilio, y luego departamento de Bolívar, ¿no? Y luego creol o criol en San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, más 10 lenguas amerindias. 10 lenguas amerindias, miren que sigue siendo en cantidad de lenguas, seguimos siendo de las 65 lenguas amerindias, de las 65 lenguas amerindias que se hablan en Colombia, de las 60, nada, ahora sí. Bueno, de las 65 lenguas amerindias que se hablan en Colombia, hay 10 aquí en el Caribe colombiano, con una característica muy especial que no existe en otros grupos indígenas de Colombia, y es que de esas 10 lenguas amerindias, 2 lenguas son lenguas rituales, y 8 son de uso cotidiano. En la Sierra Nevada de Santa Marta, Wiwas y Cogis tienen una característica muy especial, y es que la cultura religiosa, todos los procesos y las actividades correspondientes a la cultura religiosa están codificados en una lengua diferente a la lengua de uso cotidiano. Entonces, para los Wiwas es el Terruna Sheyama y para los Cogis es el Techuan. Son una característica, como les digo, que no existe en otros pueblos indígenas de Colombia, pero sí las encontramos, por ejemplo, entre los judíos. Entre los judíos el Yiddish es la lengua ritual, perdón, es la lengua de uso cotidiano, y el hebreo es la lengua ritual. ¿Ya? Encontramos otros pueblos con estas características, pero en Colombia los únicos pueblos que tienen esta característica de manifestar, codificar la cultura religiosa en una lengua y todo lo que corresponde a la cotidianidad en otra lengua. Esto sería el patrimonio lingüístico que tenemos que proteger, y que con la ley 1381 de 2010 se involucra a las universidades a que, bueno, cada universidad, de acuerdo con la autonomía universitaria, creará los programas que sean necesarios para colaborar y para entrar a trabajar con los indígenas en la protección de estas lenguas y en el logro, no solamente la protección, sino el desarrollo de estas lenguas, porque al convertirse en lenguas oficiales del Estado colombiano, las lenguas indígenas, se les está imponiendo unos compromisos que ellas tienen que desarrollar, como es que sea lengua de enseñanza en la escuela,
como es que haya material didáctico en estas lenguas, como que se desarrolle una pedagogía de las enseñanzas de las lenguas maternas para las comunidades indígenas y criollas y raizales, y que en un día todo lo que tenga que ver con la ciencia se escriba también en estas lenguas. O sea, no es que solamente así porque son muy bonitas, porque están allí, porque han pervivido durante más de 500 años, a pesar de que no han tenido ninguna protección del Estado colombiano ni de los colombianos. No, es porque son lenguas que tienen la capacidad de expresarse de igual manera que el español, del inglés o del francés. No es sino que se trabajen y ellas empezarán a hacer un proceso que en lingüística se llama lexicogénesis, o sea, todo el desarrollo lingüístico que se necesita para que lleguen a ser lenguas que se hablen en una universidad, como en el País Vasco, en donde el euskera ha llegado, se dictan las clases en euskera en el País Vasco. Los vascos están en la frontera entre España y Francia, y ellos hablan francés, inglés y euskal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la lengua materna de ellos fue prohibida durante el gobierno de Franco, durante la dictadura de Franco, y la lengua entró en retroceso, pero una vez pasó la dictadura, los francos han tomado por las riendas todos estos procesos, y entonces uno encuentra en el País Vasco que hay televisión en francés, en inglés, pero también en vasco, que hay modelos pedagógicos en donde hay 3 modelos pedagógicos en donde aquellos vascos que quieren que sus hijos tengan como primera lengua, se les enseñe como primera lengua en vasco, lo hacen, pero como hay tanta gente de otras partes, porque los vascos son muy ricos, mucha gente migra ya a trabajar. Entonces hay un modelo en donde la primera lengua es el español y otro modelo donde la primera lengua es el francés. Pero para los vascos nacionalistas, los vascos tradicionales, está el modelo en donde el euskera es el primero. Bueno, pero tienen mucho dinero y pueden darse los lujos de hacer modelos pedagógicos para cada lengua, ¿no? De todas maneras, el catalán también se ha desarrollado para nombrar lenguas que no son más cercanas, porque también en Inglaterra ha sucedido con el galés. En las universidades ya se enseña en galés, que fueron lenguas menos protegidas que el inglés o que el francés, ¿verdad? Entonces la idea es esa, lo que promueve la ley 1381 es que conciencias y las universidades, en este caso de la región, sobre todo las universidades públicas, entren a mirar cómo es que van a desarrollar programas para que estas lenguas se desarrollen a la par del español y a la par del inglés y a la par del francés. Entonces, eso es lo que acabamos de decir, es el patrimonio lingüístico. Miremos cómo está constituido. Hay un dato, y es que Sergio Elías Ortiz, un lingüista de los años 60, formado en el grupo que Paul Rivet formó, de antropólogos que formó Paul Rivet en el país, los primeros antropólogos, él se dedicó a la tarea de mirar cuántas lenguas, siguiendo cronistas de India, o sea, leyendo cronistas de India. Recuerden, los cronistas de India son aquellas personas que viajaban con los conquistadores o que llegaban en la época de la colonización y tenían que contarle todo lo que pasaba aquí a los reyes, ¿ya? Si hubo una incursión contra los tupes y los tupes ganaron, eso se lo contaban, o como pasó con los chimilas, los eténaca, que fue como que el único grupo que no estuvo bajo la égida de la corona española, y se dedicó a que todas las embarcaciones que venían por el río Magdalena las detenían y les hundían los cargamentos de oro y de plata con que venían del interior del país, e inclusive de más abajo del interior del país, desde Perú, desde Ecuador, y se declaró a los chimilas antropófagos, ¿ya? Eso fue una táctica utilizada por los conquistadores y los cronistas para que la corona española promulgara que los
chimilas tenían que desaparecer, ¿ya? Y esa promulgación salió y fueron perseguidos. Sin embargo, en el Valle del Río Ariguaní encontramos chimilas, ¿no? Y allí están con sus resguardos y muy organizadamente están haciendo todo por la salvaguarda de su lengua. Este mapa que ustedes ven allí muestra, porque la pregunta es, bueno, si Sergio Elías Ortiz dice que existían cerca de 300 lenguas a la llegada de los españoles y que de esas 300 lenguas 50 estaban ubicadas en el Caribe colombiano, uno dice, ¿qué pasó si hoy tenemos 10 nada más? Pero bueno, ya ahí la razón fundamental es las lenguas indígenas no recibieron la protección, al contrario, se define en la Constitución de 1886, se define que los indígenas, se sigue diciendo, a pesar de que estamos en plena república, que los indígenas son salvajes y que hay que integrarlos a la vida de la civilización y que tenían que dejar sus lenguas y aprender español. Aquí muy cerca, en Nabucimaque, hay un libro escrito por Vicencio Torres Márquez, en donde un indígena arhuaco que cuenta para los años cómo fue la vida en el internado de Nabucimaque para los años 40 y 50. Los niños eran apresados, eran llevados al internado, se les cortaba el pelo, se les quitaba la maxala, o sea, el vestido, se les ponía pantalón y camisa, y tenían que pagar 10 centavos por cada palabra que hablaran en lengua materna, y empieza en 1903 la enseñanza en el internado de Nabucimaque, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que se les enseña a leer y escribir en español a unos niños que no hablan español. Entonces, claro, la historia es que los niños indígenas no aprenden, es que los niños, hasta que nos damos cuenta y sale una norma internacional, porque no pasaba solamente en Colombia, en donde dice que al niño que tiene tradiciones lingüísticas diferentes a las nuestras, hay que enseñarlo a leer y escribir en su lengua. Y eso después de la Constitución del 91, con la Ley General de Educación, la Ley 115, en 1994. Entonces miren todo el daño que se hizo y ahí está la explicación de por qué, si teníamos 300 lenguas en el país, según los cronistas de India, claro que hay que tomarlo con causa de conocimiento, porque muchas podrían ser dialectos, no lenguas, ¿no? Pero definitivamente sí había más de 68. ¿Por qué si eran tantas solamente quedan hoy 68? ¿Y por qué, 66, porque 2 llegan con los africanos? ¿Y por qué en el Caribe, si eran cerca de 50 lenguas, hoy quedan solamente 8 lenguas, porque las otras 2 son rituales, ¿no? Y me imagino que los colonizadores, como ellos venían en que todo lo que no era católico era satánico, y si no iban a registrar una lengua que consideraban que no era para unos usos especiales, muy especiales, espirituales, de estos pueblos de la sierra, que son unos pueblos, yo diría que son unas castas sacerdotales no católicas, pero sí de un gran conocimiento de lo que eran estos pueblos y de un conocimiento cosmogónico de cómo se desarrollaba la vida aquí antes de la llegada de los españoles. Esta parte espiritual fue duramente castigada por los españoles y se habla, hasta Benedetti tiene un poema sobre los cogis, sacado precisamente de una historia que leyó en Cronistas de India, en donde por qué quemaban a los cogis, a los mamas, los perseguían, ¿no? Entonces son cuestiones de horror que este país, hoy seguimos en esta cuestión, pero que en este caso toca la riqueza cultural que poseemos. Entonces lo poquito que ha quedado de esto no podemos desperdiciarlo, ya que llegaron, vamos a trabajar por esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué tantas lenguas? ¿Por qué tantas culturas en Colombia y especialmente en el Caribe colombiano? Si ustedes ven este mapa, ahí están todos los nichos geográficos de la costa caribe. Podemos decir que la costa caribe colombiana es una imagen en miniatura de lo que es la tierra, ¿verdad? Tenemos casquetes nevados y la montaña más alta del mundo al nivel del mar, ¿no? Quiere decir que es la que está no es la montaña más alta, es la montaña más alta del mundo al nivel del mar. Quiere decir que está muy cerca de la costa, que emerge del fondo del mar y sube
casi 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y allí es donde se ubican los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esto merece ser considerado como lo que consideran ellos, el corazón del mundo. Y si es el corazón del mundo, hay que cuidarlo también. Y por eso toda la espiritualidad, porque pues la creadora del mundo los ubica en el corazón del mundo y ellos tienen el derecho y el deber de defender ese corazón del mundo. Si nos vamos a la depresión Momposina, encontramos que la isla fluvial más grande del mundo es eso que llamamos depresión Momposina. De un lado está, de la isla está Mompox, del otro lado está Magangué. Ustedes tienen un sector muy cercano aquí con la ciénaga de Zapatosa, toda esa región que correspondía a los malibúes, también una región de gran espiritualidad, pero que todos esos pueblos desaparecieron. Todos los pueblos de la laguna de Zapatosa desaparecen y todos los pueblos de la depresión Momposina también desaparecen, a excepción de los chimilas, ¿no? Que estaban desde el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la depresión Momposina y que hoy, siendo poseedores de esa cantidad de tierra, hoy tienen un resguardo de 2.000 hectáreas. Entonces uno dice, mire, como dice el adagio, de afuera vendrán y de tu casa te echarán, ¿no? Fue lo que pasó aquí. Entonces, cada uno de estos conitos que ustedes ven ahí es un nicho ecológico. Por ejemplo, el Valle del Río Ariguaní, las sabanas del sur de Bolívar, la depresión Momposina, la Mojana y toda la cantidad de agua, o sea, esta parte central que ustedes alcanzan a ver allí es como un mar interior. Cuando uno atraviesa esta zona en un avión, la cantidad de agua es inmensa. Cuando uno coge una chalupa para ir a buscar eténacas a la depresión Momposina en Magangué y llega a la confluencia de los 3 ríos, la chalupa queda diminuta ante la cantidad de agua que uno ve que lo rodea, ¿no? Son los 3 ríos que se unen, el Magdalena, el San Jorge y el Sinú, perdón, el Sinú no, el Sinú va por otro lado, el Magdalena, el San Jorge y el río Cauca. Entonces es una imagen, yo siempre que recorro me llevo a esta impresión de que es una imagen en miniatura de lo que es la tierra. Entonces, donde hay tantos nichos ecológicos, tantas culturas tenían que surgir, tantas lenguas tenían que surgir. Entonces, bueno, nos quedan, si nos vamos hacia el norte, el desierto de la Guajira, donde están los guayú, con su lengua el guayunaiki, es otro mundo. Si nos vamos hacia el sur, toda la parte que tiene que ver con el río Sinú, donde todavía están los zenúes, aunque no hablen su lengua, todavía existen zenúes allí. Y un dato más muy importante que atesora el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, guarda en custodia la cerámica que demuestra que fue desarrollada en estas tierras. Esa es la importancia, es un museo pequeñito con muy pocas colecciones frente a otras. Por ejemplo, el Museo de la Universidad de Antioquia tiene muchas más colecciones que la Universidad del Atlántico, pero las de la Universidad del Atlántico son patrimonio cultural, mientras que los de la Universidad de Antioquia tampoco, no son patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque estas son productos de investigaciones científicas. Aquellas fueron compradas, muestras que fueron compradas a huaqueros, entonces no hay un testimonio de dónde surgen estas, como es, lo mismo pasa cuando uno mira el Museo del Oro. Si ustedes han ido al Museo del Oro, la impresión que causa ver tanto oro, ¿verdad? Pero no es patrimonio cultural de la nación, mientras que el Museo de la Antropología de la Universidad del Atlántico sí, porque también esas piezas fueron compradas a huaqueros, en un intento de que no salieran del país, pero no hay un respaldo científico que diga de qué época son, etcétera, 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 porque no fueron sacadas en procesos de investigación o en procesos de actividades arqueológicas consentidas por una universidad o respaldadas por una universidad. Pero el secreto está ahí, muchos nichos ecológicos en donde pueblos que venían del norte pasando por Centroamérica, el Istmo de Panamá, llegaban a la región, algunos decidían asentarse aquí, como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero otros que venían del sur iban hacia el norte y algunos encontrando la posibilidad de tantos nichos
ecológicos decidían quedarse aquí, otros seguían, pero los que quedaron, de acuerdo con cronistas, fueron muchos grupos y con muchas lenguas diferentes. O sea, que diversidad lingüística va de la mano de diversidad cultural, diversidad lingüística va de la mano de diversidad cultural, diversidad y diversidad biológica, ¿ya? Diversidad biológica. Aquí está, según el censo del 2005 del DANE, en el Atlántico Mocaná, pero los indígenas Mocaná, o sea, el censo del 2005 en el Atlántico en Colombia tiene un punto muy importante, que para el 2005 ya nosotros habíamos fundado el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes en la Universidad de los Andes y habíamos recorrido todo el país y habíamos sacado en claro cuántas lenguas, qué clase de lenguas, etcétera, etcétera, y ya le pudimos plantear al DANE que hiciera una pregunta a nivel nacional a todos los colombianos. ¿A qué etnia pertenece usted? ¿Ya? Y el DANE hace algo que a mí me parece, bueno, bien, pero cuando habla de nosotros, dice que nosotros somos sin pertenencia étnica. Él dice, hay 3% de pertenencia étnica indígena, hay tanto por ciento de pertenencia afrocaribe, ¿ya? Hay tanto por ciento de pertenencia étnica gitana y hay 89% sin pertenencia étnica, como si nosotros no tuviéramos cultura, ¿ya? Entonces ahí como que se le fue un poquito, se chipoteó el DANE en clasificarnos. Lo que pasa es que somos muy diversos también, ¿no? Pero nosotros somos la mezcla de todas las culturas que se han dado y tenemos, de todas maneras, hay unos rasgos que nos unen. Estamos hablando de nosotros, ¿no? Los mestizos, que nos unen, pero también hay unos rasgos que nos diversifican. Pero creo que el DANE en el próximo censo, aunque a mí me censaron, ahorita censaron y le llamé la atención al que me censó porque le dije, usted no me ha preguntado todavía a qué grupo étnico pertenezco, ¿no? No, sí hay la orden de preguntar, pero como uno llega y sabe que aquí no hay indígenas ni hay, entonces uno no pregunta, y usted qué sabe si yo de pronto quiero decir, bueno, yo pertenezco a tal grupo, ¿no? Pero de todas maneras, pues, esperemos que ahí sí se haya hecho la pregunta. Y de ahí es donde sale entonces que, por ejemplo, los wiwas aumentan a 12.000 en el 2005. Cuando yo trabajaba siempre se decía que eran 2.800. Y con gran satisfacción yo veo ahora que aparecen referenciados en el DANE, en los informes del DANE como integrado por 12.000 personas. Mientras que, por ejemplo, con gran tristeza uno ve que los Etenaca se decía que eran 1.200 y este censo define que son 800. Es posible que en el censo del 2017 las cosas hayan mejorado y haya mucha más claridad sobre los datos que trae el DANE. Entonces, decíamos que en el Atlántico está el grupo Mocaná, pero ya no tienen una lengua, se comunican en francés. En el Cesar, bueno, están los grupos de que hablaba Paulo, pero hay que agregar los Etenaca. Lo que pasa es que los Etenaca que hablan el Etetara, que es una lengua, la única lengua tonal que queda en la costa, o sea que tiene tonos como el chino y como el japonés, también existe en el Cesar y aparece ya referenciada por el DANE. Porque tienen un resguardo, ¿cómo se llama el pueblo antes de llegar aquí? Bosconia. Subiendo por Bosconia hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, hay un sitio, no sé si fue que compraron una finca para ellos, que se llama La Victoria, pero que ya la bautizaron y ahora se llama Resguardo Asentamiento Itetaque de los Etenaca. O sea que habría que poner a los Etenaca con su lengua, el Etetara, también que existe aquí en el Cesar, teniendo en cuenta que Bosconia es jurisdicción del Cesar, ¿no? Bueno, en La Guajira entonces hay arhuacos, cogis, wiwas
Wayuu, todos con lengua, ¿no? Lo mismo que los indígenas del Cesar, todos, a excepción de los cancuamos. Los cancuamos desafortunadamente pues estuvieron más cerca de nosotros y toda la política, recibieron todo el impacto de la política de comienzos de la República, en donde la idea era que no debían hablar español, que no debían hablar esas lenguas indígenas, sino solamente español. Pero ya antes, en la época de la colonia, ya se había instituido la parroquia de San Isidro en Atanques, y esa parroquia de San Isidro hizo muy bien su tarea. O sea, ya sabemos, y ustedes saben más que yo, que los cancuamos tienen identidad, se consideran y todos los consideramos como el cuarto pueblo de la sierra, pero desafortunadamente ellos recibieron más el impacto de la fuerza de la época de la colonia, en donde estaban más cerca, ¿no? Estaban más abajo. Los Wiwas también tuvieron una parroquia, pero finalmente esa desaparece muy rápido, y afortunadamente, porque, bueno, tenemos el Damana, porque donde hubiera seguido ahí existiendo, quién sabe si hubieran logrado, y los Wiwas también pues se alejaban mucho de estos procesos, se protegían su lengua. En el Magdalena tenemos Arhuaco, Cogi, Wiwa y Ete Enaca. En Sucre están los zenúes, pero ya no se habla la lengua zenúe. Lo que dicen las crónicas es que los zenúes pelearon 200 años contra los españoles, lo mismo que los taironas, porque el tairona también desapareció. Desapareció el pueblo y desapareció la lengua. Es posible, según algunos analistas, que los taironas se hubieran unido a los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y se hubieran mimetizado ahí ante el ataque que sufrieron. Pero fíjense, una de las pérdidas más grandes es esa, la de los taironas. También hay zenúes en Bolívar y en San Andrés, en Córdoba y en San Andrés, en Córdoba y en Bolívar. Y en Córdoba hay una lengua que no es originaria del Caribe colombiano, el embera catío. El embera catío es una lengua perteneciente a la familia Chocó, quiere decir que se desplazó desde el Pacífico hacia el Caribe colombiano en los movimientos poblacionales que se dieron de persecución también, porque había persecución y desplazamiento en todo el país. Entonces ahí era el sálvese de quien pueda. Ellos vienen huyendo de la persecución y de los desplazamientos desde la época de la colonia y se ubican en el alto río San Jorge y Sinú, aquí en Córdoba. O sea, las últimas estribaciones de la cordillera occidental que llegan a Córdoba, y ubican la tierra de los catíos, que ya habían desaparecido, ¿ya? Y como homenaje a los dueños verdaderos de esa tierra, ellos son embera, pero se ponen como apellido catío para identificarse del resto de embera que están en el Pacífico colombiano. Es una lengua ya que tenemos que decir que es patrimonial también del Caribe colombiano. Bueno, yo creo que ya esto está claro. Vamos a hablar un poquito del romaní. Después el romaní, que es la otra lengua patrimonial, ¿no? Es la lengua de los gitanos. Algunos gitanos llegan también con los colonizadores, pero encontramos grandes grupos de gitanos en la costa caribe. Si ustedes recuerdan 100 años de soledad, Melquíades es precisamente uno de esos gitanos que llega, y uno podría hacer un estudio sobre Melquíades y la historia de los gitanos a partir de lo que cuenta García Márquez, ¿verdad? Ellos llegan, pero son trashumantes, se van volviendo luego sedentarios en la medida en que el país van creciendo los problemas bélicos de los años 50, de los años 60, de los años 80, de los años 90, y luego ellos son identificados, aquí aparece en la tabla como el pueblo rom, por las estadísticas del DANE, como el pueblo rom con la lengua romaní, y los encontramos en el Atlántico, en Barranquilla, según las estadísticas del DANE, es donde está el mayor conglomerado de gitanos.
hablantes de romaní, en el Magdalena, en Santa Marta, y luego en Sucre, en Cincé. En Cincé es donde está el mayor número. Muchos han migrado ya al interior, entonces encontramos compañías, que es, la compañía es la, ¿cómo les digo yo? Es la unión celular o familiar de ellos en Bogotá, en Cali y luego en Nariño. O sea, han ido migrando, ¿no? De aquí del Caribe colombiano. Aquí está, en este mapa, pues hago una síntesis de lo que son las lenguas, desde el Ica, pasando por el Ron, el Embera Catío, donde están ubicadas las lenguas. En cada nicho ecológico hay que tener en cuenta que los indígenas también, además de guardar su cultura, son como especie de guardabosques. Ellos se encargan de la persistencia también de los ecosistemas en donde habitan. De la Sierra Nevada de Santa Marta ya lo hubiéramos nosotros acabado si no estuviera habitada por los indígenas. Gracias. ¿Cuánto me falta? 5 minutos. Ay, caramba. Bueno, vamos a entrar a lo que es el español. El español lo podemos estudiar desde la perspectiva del español barranquillero, teniendo en cuenta que a Barranquilla llegan todos los grupos, o sea, en Barranquilla viven personas de todas las regiones del Caribe colombiano. Hay una teoría que es la teoría del profesor Montes Giraldo del Instituto Caro y Cuervo, ya él murió, pero yo he logrado armar esta tomando la región Caribe y delineando el Magdalena desde Barranquilla hasta la depresión Momposina. Entonces encontramos que en la parte nororiental hay unas características lingüísticas muy propias y en la parte suroriental hay unas características lingüísticas diferentes, ¿no? Y es lo que se suele llamar el golpe, el golpe que dan los cartageneros y los cincelejanos, que no es ningún golpe, es una historia muy bonita, es geminación, eso se llama geminación y viene de un emparentamiento en la época en que el latín se empieza a separar. Esa geminación viene del latín, no es que se la inventaron ellos, y llega aquí con los diferentes grupos poblacionales que vienen de España, especialmente los andaluces. Son los andaluces los que se ubican en esta zona y estos son los que en vez de Cartagena dicen Cartagena. Esa isoglosa del sonido R, vibrante simple, que es un sonido como muy coqueto, se va con el sonido que le sigue. Cartagena, fíjense que la T se vuelve R, la R se vuelve T, Cartagena, etcétera, etcétera, es la que permite decir, bueno, hay dos grandes dialectos en el Caribe colombiano, el del sur y el del norte. En el del norte estarían las hablas vallenatas, las hablas guajiras, un poco las magdalenenses y las magdalenenses en el norte, y en el sur estarían las hablas de Bolívar, un poco atlántico, Sucre, etcétera, ¿verdad? Pero Barranquilla, por su característica de ciudad a donde llegan conglomerados migratorios de todas las regiones, encontramos que todas estas personas llegan con sus dialectos, ¿no? Entonces es muy fácil hacer una encuesta en Barranquilla y encontrar cómo se habla en el Cesar y cómo se habla en La Guajira y cómo se habla en el sur de Bolívar, etcétera, etcétera. Esta encuesta que la aplicamos con estudiantes de la Universidad del Atlántico de pregrado en los años 80, cuando yo dictaba fonética y fonología, encontramos que el barranquillero es cosa aparte. Porque si los cartageneros dicen Cartagena, los bolivarenses dicen Cartagena, los cesarenses dicen Cartagena, los amarios dicen Cartagena, pero el barranquillero dice Cartagena. Y convierte un sonido que es vibrante simple en un sonido vibrante múltiple, Cartagena. Y en la forma de decir Edda, Herda, del barranquillero, ¿verdad? Entonces, podemos decir que hay dos grandes dialectos, pero que el barranquillero, el profesor Genubat, con quien hacíamos este trabajo en los años 80,
que ya está pensionado de la universidad, él plantea dos hipótesis. Uno, que es ultracorrección, el barranquillero que ultracorrige, no quiere decir Cartagena, porque tiene a Cartagena ahí mismito, y hasta Sabana Larga se gemina, se dice Cartagena en el Atlántico. Ya de Baranoa hasta Barranquilla desaparece la geminación y la vibrante múltiple aparece, ¿verdad? Pero aparece en Barranquilla reduplicada. Entonces él lo que dice es, hay un proceso de ultracorrección o hay un proceso de las personas que llegaron a Barranquilla en la época de la colonia que ya traían ese sonido integrado, pero solamente aparece en el hablante barranquillero, oriundo de Barranquilla, hijo de barranquilleros tradicionales. Porque, por ejemplo, mis hijos, yo nunca he geminado porque soy de una familia que no geminó nunca, pero si los grabo yo no encuentro, y grabo a otros barranquilleros, mis hijos son barranquilleros, no tienen esa característica de multiplicar la vibración de la R. Esto como para mostrarle características de qué nos une, y que nos une, por ejemplo, la aspiración, pescado, todos decimos pescado, o nos une en el español, nos une la nasalización de la N, sea en final de sílaba o en final de palabra, pan, nosotros monja, y luego además nasalizamos la vocal que antecede a la consonante nasal, mientras que si uno va al interior del país dice monja, nosotros decimos monja, ¿ya? Montaña, ellos dicen montaña. Eso nos une a todos, o sea, uno hace las pruebas en Barranquilla de todos los hablantes que llegan y encuentra que se da la nasalización entre todos. Nuestra J es laringal. La J se pronuncia en el velo del paladar, en el español tradicional de España y de otras regiones de América, ¿no? Jamás. Nosotros decimos jamás, mucho más suave. ¿Por qué? Porque va más abajo. Bueno, eso como para mostrarles, sigo. Aquí está la diáspora de donde salen los rom, desde la India, pasando por Pakistán, Irán, hasta que llegan a la península de los Balcanes. Se bifurcan, una parte de la migración de los gitanos va hacia el sur hasta llegar hasta Rusia, va hacia el norte llegando hacia Rusia, y otra sigue hacia el sur llegando hasta España. Los gitanos de Sabana Larga, a partir de un trabajo hecho por estudiantes de la Universidad del Atlántico de la Maestría en Lingüística Gómez y Coronado en 2015, ellos aplicaron una encuesta a los gitanos de Sabana Larga. Ellos se identifican como pertenecientes al linaje Volochok, que es un linaje ruso. O sea que sus ancestros son de toda esa migración, esa diáspora que se dio de los gitanos, pero que ellos, los rusos llegaban muy fácilmente hasta Rumania, y ellos se identifican todos a nivel nacional como descendientes del linaje Volochok. Se identifican como hablantes de romaní, pero también de español. Y bueno, hay una cosa que une a todos los gitanos, y es que la música, la danza y el manejo de materiales metálicos, ¿ya? Metálicos. Y llegan a Sabana Larga ellos dicen que llegan a Sabana Larga en los años 40. Encuentran un pueblo de gente muy gentil, parece redundante, ¿no? Personas gentiles que les permiten albergarse en las afueras del pueblo, y había muchos hatos ganaderos donde ellos podían hacer herradura de caballos, sillas de montar, bueno, muchas cosas, y ahí se fueron quedando, y ahí los encontramos todavía, ya no en sus carromatos, sino ya viviendo en casas, porque dicen que la situación del país se tornó peligrosa y mejor prefieren vivir ahora en casa. Sin embargo, ellos hacen incursiones hacia Venezuela, hacia el interior del país, se van hasta España, van mucho a España, pero no escriben, su lengua es de tradición oral. Se niegan un poco a ir a la escuela porque dicen que en la escuela lo que hacen es negarle su cultura, y prefieren hacer socialización de la cultura a través de la tradición oral. O sea que siguen en estas características. No aparecen gitanos en el Cesar. El inglés de San Andrés, también la pregunta es, ¿por qué en San Andrés se habla inglés? Es que Colombia
los predios de Colombia llegaban hasta las costas orientales de Centroamérica, y por qué San Andrés queda más cerca de Guatemala que de Colombia, ¿ya? La idea es que se crea una colonia en San Andrés por parte de ingleses benedictinos, y ellos pues para trabajar el coco y exportarlo. Pero luego ellos son abandonados allí cuando Colombia en los años 50 se da cuenta que tiene esas posesiones y que las está perdiendo. O sea que culturalmente ellos son más cercanos al Caribe anglófono, por eso hablan inglés y hablan criol, que es la lengua criolla de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que Colombia se da en los años 50, el Estado colombiano se da, que tiene unos predios que está perdiendo allí y lleva a la escuela. En los años 50, miren, lleva a la escuela, y en la escuela se enseña a leer y escribir en español. Declara San Andrés puerto libre, o sea que uno puede viajar para promocionar el turismo, uno puede viajar a comprar electrodomésticos. En esa época era muy difícil conseguir, entonces uno viajaba a conseguir los electrodomésticos a San Andrés. Y se le ofrece pagarle a los maestros 3 veces el salario. Y la isla se llena de pañas, como nos dicen ellos. Hoy los sanandresanos ocupan solamente el 30% de la isla. Cuando uno llega a San Andrés tiene que firmar un papel que dice que va a salir en tantos días, y si no salen lo van a buscar y lo ponen en el aeropuerto para evitar la contaminación y la sobrepoblación que sufre hoy la isla. Y lo más lamentable, el inglés pasó de ser segunda lengua entre los raizales a convertirse en tercera lengua, porque la segunda lengua en este momento es el español. La primera lengua es el criol, afortunadamente sigue siendo la lengua de la familia. El español es la lengua del trabajo, a excepción de los que trabajan con turistas, que sí lo hacen en inglés, turistas extranjeros sobre todo. Y Oakley Forbin, que era un lingüista sanandresano, murió el año pasado, cuenta en su último artículo que muchos sanandresanos están olvidando el inglés, no lo escriben, puede que lo hablen, depende del interlocutor que tengan, pero lamentable, porque cuando el inglés se convierte en una primera lengua mundial, nuestra escuela, miren, echa hacia atrás, y este pueblo cada vez deja de hablar menos inglés, porque aquí no se trata solamente de que protejamos también las lenguas indígenas y criollas, pero también el inglés y también el romaní, también el español, ¿verdad? O sea, que el Estado, siendo un Estado multilingüe, tiene que tener una sensibilidad hacia qué es lo que hace con sus escuelas y por qué, que fue lo que pasó con los indígenas también. Se pusieron los internados y desaparecen las lenguas indígenas. Luego están, ya hablamos del criollo sanandresano, la lengua aripalenque, es la lengua de Palenque, así se dice en palenquero, lengua aripalenque. Es una lengua, hay una diferencia entre el palenquero y el criollo de San Andrés, es la base léxica, o sea, las palabras bonito, prestar, etcétera, el léxico, el vocabulario en San Andrés proviene de lenguas africanas, y el del palenquero también. Pero ¿qué pasa? Que este léxico de acá es inglés y acá es español y portugués, el de Palenque, ¿verdad? Y luego las tramas gramaticales sí son de lenguas africanas, pero las tramas gramaticales corresponden en San Andrés a la familia Cúa, familia lingüística Cúa, y en Palenque a la familia Bantú. O sea, los estudios sobre estas lenguas están muy adelantados. Ahora, llama la atención por qué el palenquero se habla del léxico lusitano y del léxico español. Es muy natural porque los lusitanos son los portugueses, ¿no? El español y el portugués no se habían diversificado adecuadamente, y entonces queda ese léxico. Por ejemplo, la depresión momposina, los muchachos dicen, no sé si dirán todavía, pero en mi época era llantar, en vez de comer. Bueno, ¿y cuándo es que vamos a llantar aquí? Llantar es del portugués, es comer, es cenar en portugués, que pasa al español como un genérico, comer. Chico es Francisco, mientras que para nosotros Francisco es Pacho, y Chico viene del portugués. Recuerden a Chico Buarque, el cantante brasileño. Y uno podría tener muchos más ejemplos. O sea, estamos en un laboratorio lingüístico,
y ese laboratorio lingüístico tienen que aprovecharlo las nuevas generaciones de lingüistas. La preocupación es esa. ¿Seguimos dejando que estas lenguas desaparezcan o hacemos, inducimos, invitamos, seducimos, ¿por qué no decir seducimos a nuestros estudiantes a que estudien y que trabajen con los indígenas, con los sanandresanos, con los palenqueros, estas lenguas para que no se vayan a perder? Hay algo que preocupa a los lingüistas, a los criollistas, y es que se están descriollizando estas lenguas. El palenquero se parece cada vez más al español, y el sanandresano no se parece cada vez más al inglés, porque recuerden que el inglés está desapareciendo, pero algo positivo tenía que haber, y es que al no tener la influencia del inglés, el criol se puede fortalecer y puede desarrollarse más como una lengua, pero el palenquero sí aparece en los informes del Ministerio de Cultura ya como una lengua en peligro de extinción, al igual que el etetara. Y aquí está una síntesis de las lenguas que ya la habíamos visto, ¿no? Pero aparecen las familias. Las familias lingüísticas en la sierra, según los estudiosos, es familia chibcha. Y está la lengua Ica, o la lengua de los aroacos, Cágaba, o la lengua de los cogis, Dmana, o la lengua de los huihuas, Etetara, o la lengua de los Eteénaca, más conocidos como chivilas. También hay en el tapón del Darién, en la frontera con Panamá, está la lengua cuna, hablada por los tules. Y en la península de La Guajira, el guayunaiki pertenece a la familia arawak. El yucpa yiwonki, que es la lengua de los yucpas, pertenece a la familia caribe. Los únicos caribes, los verdaderos caribes, están allí, ¿ya? Nosotros somos una mezcla, ellos son verdaderos caribes. Recuerden que los caribes también sufrieron mucha persecución, y los únicos que, al igual que los eteénacas, que no estuvieron bajo la égida de los españoles en la época de la colonización, fueron los yucpas y los eteénacas. Bueno, pero afortunadamente pues tenemos rasgos de estas dos familias lingüísticas. Y está finalmente la lengua de los chocoes. Voy a mostrar rápidamente lo que hemos hecho. Por ejemplo, aquí están los grupos de investigación de la Universidad del Atlántico. Son 3 grupos de investigación que desde los años, bueno, la profesora Yolanda llegó después, llegó en los años 90, pero el grupo del profesor Julio Escamilla, que es del Cádiz, y el mío, como somos egresados de la Universidad del Atlántico y profesores de toda la vida de la Universidad del Atlántico, entonces tenemos una trayectoria de más de 30 años de trabajo en esto. Entonces tenemos el grupo GIESCA, que dirige la profesora Yolanda Rodríguez, muy conocida por estos lares. Tiene 5 líneas de investigación: contacto de lenguas y dialectos, etnografía de la comunicación, sociolingüística y adquisición del lenguaje, sociolingüística y análisis del discurso, variación y cambio lingüístico. El CELICUT, que es el grupo que yo dirijo, bilingüismo las líneas de investigación: bilingüismo e interculturalidad, derechos y políticas lingüísticas y culturales, desarrollo de competencias comunicativas en contextos interlingüísticos, bilingües y multilingües, enseñanza de lenguas en contextos multiculturales. Y el Cádiz, sus líneas de investigación son análisis semiolingüístico de las canciones populares del Caribe colombiano, discurso y cotidianidad, discurso, educación y pedagogía, epistemología del lenguaje, interacciones verbales en el Caribe colombiano. Estos son una muestra muy pequeña de los estudiantes que ya han terminado de la maestría en lingüística de la Universidad del Atlántico, que ya han terminado tesis. O sea, escogí 5 de los primeros que terminaron de cada grupo, pero hay muchos más. Está en el grupo, en la línea de investigación lenguaje y cultura del grupo CELICUT, están los derechos lingüísticos del pueblo eténaca a la luz de la ley 1381 de 2010. Criterios didácticos para el desarrollo del español como L2 en la institución educativa Salemaco Certuga.
criterios para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en estudiantes wayú bilingües, tipificación del léxico de uso cotidiano de los estudiantes de educación media de Malambo, perspectiva lingüístico-cognitiva, estudios sobre la competencia textual mediante la elaboración de historias de vida, caso estudiantes de 7º grado de la institución educativa María Auxiliadora de Galapa, desarrollo del español como segunda lengua en estudiantes sordos. Esto es una muestra así de lo que, porque a los estudiantes de maestría ya hay que integrarlos a los procesos de investigación. Sus tesis ya forman parte de los estudios lingüísticos que se hacen sobre el Caribe colombiano. En el grupo de la profesora Yolanda, la línea de investigación, o sea, el GIESCA, la línea de investigación es lenguaje y sociedad, estudios sociolingüísticos sobre el ser focalizador en el habla de Cartagena, factores internos y externos que condicionan el uso del yo, tú y uno en el habla barranquillera en el registro semiformal, variaciones léxicas y cambios semánticos en el habla de Barranquilla, disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios de Sabana Larga, disponibilidad léxica del habla de los estudiantes de la institución educativa oriental de Santo Tomás. Y en discurso y cotidianidad, estudios de 3 versiones de un mismo programa radial desde la perspectiva semiolingüística del discurso. Letanías del Carnaval de Barranquilla desde una perspectiva semiolingüística. Y está la tesis de Paulo, el tuit como género discursivo en usuarios de la región Caribe colombiana. Luego está construcción de la imagen masculina y femenina en noticias publicadas en 3 periódicos colombianos acerca de una presunta violación. Y finalmente análisis discursivo sobre prédicas católicas y evangélicas. Bueno, eso sería así como que a grandes rasgos. Pues había más, pero me decían que tenía muy poquito tiempo y que tenía que terminar cuanto antes. Entonces, aquí está unos versos de Candelario Beso que nos muestran que en la depresión momposina también se vocea, que es otra característica que divide a los hablantes del Caribe colombiano, que somos en general tuteantes frente a los Andes, ¿no? Porque en los Andes indiscriminadamente se vocea, se tutea y se ustedea. Ellos, a uno, cuando yo llegué al Caro y Cuervo, que estaba con mis compañeras de Bogotá, oye María, tú tal cosa, y al rato la misma niña me decía, ¿y usted? Y yo que le hice, está brava conmigo, ¿qué pasó, no? Ellos pueden pasar del tú al usted y luego al vos, ¿no? Es como una inestabilidad, mientras que nosotros somos como más el tú para la familiaridad, usted cuando queremos crear distancia, cuando estamos muy bravos, entonces tratamos a los hijos de usted me hace el favor y se levanta a tal hora todos los días, ya, porque viene el bus y te tiene que ir. Pasamos al usted, ¿verdad? Pero está como muy delimitado el uso. Pero el voceo solamente en el Cesar, sur de La Guajira y en la depresión momposina. Y aquí están los versos de Candelario Beso. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. Tarbé por su sambo amao, doriente suspirará. O tarbé ni me recuerda, llorá, llorá. ¿Por qué? Porque en las hablas de personas descendientes de los africanos, la D tiende a convertirse en R. Lo mismo pasa en el Pacífico. Doriente en vez de doliente. La D y la R. O tarbé, ni me recuerda. Llorá, llorá. Y estos versos de Jorge Artel que a mí me parecen hermosísimos. Si yo fuera tambor, mi negra, sonara nada más pa' ti, mi negra, pa' ti. Si maraca fuera yo, sonara solo pa' ti. Quisiera volverme gaita y sonar nada más pa' ti solita, pa' ti. Y si fuera tamborito, currucutería bajito, pa' que bailara pa' mí. En la literatura aparece también, nosotros con García Márquez, yo no sé, yo digo que después de haber aprendido español a los 500 años
tuvimos un Nobel, quiere decir que ya estamos en una evolución del español frente a América, frente a España, aunque los españoles insisten en que se tiene que decir español en América, porque dependemos de ellos. Y con el profesor Montes, mi profesor del Cari Cuervo, yo estoy de acuerdo en que es español de América, porque ya nuestro español no es el mismo español de España. Nosotros le hemos imprimido una gran fuerza, y si el español tiene 452 millones de hablantes hoy en día, es porque en América Latina ponemos 400 millones. ¿Ya? Entonces hoy es la segunda lengua más hablada del mundo, según los mismos datos del Instituto Cervantes en internet. Aparece como la lengua más hablada, la segunda lengua más hablada del mundo. La primera es el inglés, la tercera el chino mandarín. Pero ¿dónde está la fuerza? ¿Quiénes ponen el gran porcentaje? Porque España tiene 40 millones de hablantes solamente. Entonces uno lee la literatura sobre el español de América, el español que no es español de América. Ustedes, ¿por qué dicen español de América si es español de España y el que ustedes hablan es español en América? No, ya esto es otro tipo de español a nivel fonético, a nivel morfológico, a nivel léxico, a nivel de las interacciones verbales. O sea, estamos con otro. Entonces el consejo final es: recuerden, los sueños intelectuales siempre se cumplen. Lo que yo sueño que voy a hacer en el futuro, eso se va a cumplir. Y segundo, esto es un laboratorio lingüístico que no hemos aprovechado, y qué bueno que en nuestras clases, en los programas de lenguas, se basaran sobre esta riqueza lingüística que los diferentes pueblos de la región Caribe han desarrollado durante milenios, y que la desaparición de una lengua, como una lengua indígena, por ejemplo, es una carga para la humanidad, porque una lengua indígena no se desarrolla de la noche a la mañana. Toda lengua es producto de un trabajo milenario de todos los seres humanos. Entonces hay que sobre todo aquí, en donde si ustedes pudieran tener un observatorio de las lenguas, sería maravilloso. Que estuvieran pendientes de qué está pasando con las lenguas que se hablan en el Cesar, y en el Magdalena lo mismo. De pronto en Barranquilla no tanto, porque bueno, lastimosamente los mocaná ya no hablan su lengua, pero esto es un laboratorio lingüístico, y el consejo para ustedes jóvenes es, sí, uno puede ser lingüista. De todas maneras, quien va a estudiar lenguas indígenas a nivel teórico es la misma teoría, y lo que se trabaja a nivel teórico con las lenguas nuestras tiene que ser de gran altura. No es cualquier cosita que vamos a hacer por ahí, sino meterle bien el hombro, y vamos a... Una estudiante mía en la Universidad del Atlántico me decía, ya para terminar, a mí me gustaría estar en su grupo, pero yo me quiero internacionalizar, y tal grupo me ofrece internacionalizarme. Y yo le respondí, es que uno se internacionaliza desde los conocimientos de su propio pueblo, porque está demostrado a nivel científico que los conocimientos locales son los que ayudan. En otra forma, si yo me voy a estudiar a los ingleses y a los franceses, yo puedo estudiar su lengua, y yo la sé, ¿verdad? Pero yo mis esfuerzos se los meto a nuestro patrimonio lingüístico, porque allá tienen tanta gente que hace esto. Entonces uno se internacionaliza por el reconocimiento que se le hace a partir de los conocimientos que uno tiene sobre las lenguas que se hablan en su país. Eso es muy importante. Eso no quiere decir que no aprendan inglés, no, hay que aprender. Entre mayor número de lenguas se habla, y mucho mayor. Miren, los indígenas de la sierra hay personas que pueden hablar 5 lenguas. Kogi, si el muchacho es hijo de un Kogi y un Wiwa, aprende Kogi, aprende Damana. Cuando vas a Tanque se da cuenta que el papá vende el café en español, aprende español. Si va al centro ceremonial Kogi se da cuenta que están hablando en Teruna Chayama, y si va al centro ceremonial Wiwa se da cuenta que está hablando en Tejuan. Entonces es un laboratorio lingüístico que somos nosotros los que debemos aprovechar y ayudar a desarrollar. Muchas gracias. Y disculpen que me haya extendido.